En los estrechos callejones de Harlem, donde la pobreza se apiñaba en cada pared de ladrillo y los sueños se dispersaban como cristales rotos, nació en 1933 un niño llamado Leroy Nicky Barnes. Su mundo se forjó en la contradicción. La música del renacimiento de Harlem aún resonaba débilmente en los clubes de jazz, mientras que las heridas de la Gran Depresión calaban hondo en cada hogar. Creció en un barrio que rebosaba cultura, pero sangraba por la desesperación, donde la brillantez convivía con la decadencia, y donde niños como él aprendieron rápidamente que la esperanza era una ilusión peligrosa. Para Nicky, el hogar no era un santuario, sino un crisol de crueldad. Un padre que soportaba el hedor del alcohol y la amargura con más fidelidad que la responsabilidad. Una madre que absorbía los golpes en silencio. Y una existencia familiar moldeada menos por el amor que por la supervivencia. En esos años de formación, el niño que debería haber sido protegido por el calor y la guía descubrió, en cambio, que la vida era una guerra y que sobrevivir significaba aprender a soportar lo insoportable. El padre de Barnes era el tipo de hombre cuyo encanto compraba bebidas, pero nunca pan. Tenía dinero para juegos de dados, para chaquetas a medida que le daban una apariencia sofisticada. Pero cuando llegaba la hora de pagar el alquiler, dejaba a su familia abandonada. Era un hombre que se enorgullecía de parecer rico, mientras sus hijos miraban platos vacíos. La silenciosa resistencia de su madre se convirtió en un himno de sufrimiento. Cada moretón, otro verso de una balada que nadie quería escuchar. Soportó la humillación con la clase de fortaleza que la historia rara vez registra. La clase de fortaleza que quebranta el espíritu en lugar de construir monumentos. Para el joven Leroy, el hogar no era un refugio, sino una jaula de ira, un campo de entrenamiento para la traición. Desde aquellos primeros días, recibió la lección que forjaría su destino. La confianza era frágil, las promesas significaban poco, y el amor podía desvanecerse tras un portazo o un puño en alto. Las calles lo criaron más rápido que su sangre. A los 9 años, su inocencia ya había sido vendida. Lustraba zapatos para hombres que nunca reparaban en sus ojos, coleccionando monedas demasiado pequeñas para comprar consuelo. Pero fue la billetera olvidada de un borracho lo que lo cambió todo. Ver dinero, grueso, pesado y real, despertó en el niño un hambre que ninguna comida podía calmar. Lo agarró sin pensar, corrió tan rápido como sus delgadas piernas le permitieron, solo para sentir el agarre férreo de la policía momentos después. El arresto llegó como un trueno tras otro, pero algo más peligroso ocurrió en ese instante. Aprendió que la tentación era irresistible cuando brillaba en sus manos. Esa revelación se convirtió en el cimiento de su vida, más embriagadora que la heroína, más vinculante que la lealtad. Había probado el poder, y ningún castigo podría hacerle olvidar el sabor. Harlem en aquellos años era un campo de batalla de pandillas y sueños rotos. No eran opciones para niños como él. Eran inevitables. Si no te unías, te arriesgabas a ser presa. Nicky se coló en sus filas, no porque anhelara el poder, sino porque sobrevivir lo exigía. Llevaba pistolas improvisadas, botellas convertidas en armas, y aprendió rápidamente a luchar con los puños y con el silencio. Las guerras callejeras lo bautizaron, y en ese bautismo no se purificó, sino que se endureció. Cada moretón se convirtió en una placa, cada cicatriz en una lección. Sin embargo, bajo la bravuconería se escondía una verdad inquietante. Ya era adicto, no solo a la heroína que pronto le clavaría sus garras, sino a la idea del control. Las calles susurraban un nuevo evangelio, que la supervivencia no era suficiente.
El control era el único escudo contra la ruina. En casa, el caos no cedía. Los puños de su padre seguían encontrando a su madre, cada golpe resonando a través de las delgadas paredes como un redoble de desesperación. Hasta que una noche, Leroy estalló. Con manos temblorosas, apuntó con una pistola al hombre que le había dado la vida, apretando el gatillo no por valentía, sino por furia. La bala rozó la chaqueta de su padre, un susurro de rebeldía más que un golpe mortal, pero fue suficiente para cambiar el equilibrio de poder. Poco después, con el apoyo de amigos tan temerarios como él, Nicky volvió a enfrentarse a su padre, esta vez no con vacilación, sino con la furia agudizada en amenazas. El tirano huyó, dejando atrás a la familia. Sin embargo, la victoria se sintió vacía, como conquistar una montaña solo para encontrar otra detrás. Liberarse de su padre no trajo paz, solo dejó un vacío que las calles debían llenar. La escuela se disolvió en la irrelevancia. Sus pizarrones y lecciones eran débiles comparados con los libros de texto de supervivencia que encontraba en las esquinas de Harlem. En su adolescencia, la heroína lo envolvió, primero como un experimento, luego como un ritual y finalmente como una dependencia asfixiante. La droga difuminaba los límites de su dolor, adormecía las heridas del abandono y lo convenció de que era intocable. Pero cada euforia conllevaba una cadena, y pronto estuvo atado, su voluntad encadenada por los antojos. Ya no era simplemente un chico de Harlem, era discípulo de un nuevo amo, uno que exigía lealtad hasta la muerte. La adicción no solo amenazaba su cuerpo, reescribió su futuro. Y sin embargo, entre la niebla de la dependencia, la ambición aleteaba. El niño que una vez lustraba zapatos, ahora estudiaba la mecánica del mundo subterráneo. Vio cómo se hacían tratos, cómo se ponía a prueba la lealtad y cómo la traición se respondía con sangre. Mientras sus amigos tropezaban en callejones, con la mirada perdida y vidriosa, Nicky observaba con la precisión de un erudito. La moda se convirtió en su armadura. Vestía trajes elegantes como si la seda y la lana pudieran elevarlo por encima de la ruina. Harlem notó la diferencia, y Harlem lo recompensó. Los comerciantes mayores, hombres con los bolsillos llenos de pólvora y la mirada agudizada por la codicia, lo marcaron como alguien aún no destruido. Era imprudente, sí, pero su hambre reflejaba la de ellos. Uno de esos hombres era Fat Herbie, un camello cuya sombra se extendía por las calles. Herbie vio algo en el chico elegantemente vestido, una chispa demasiado peligrosa como para desperdiciarla. Le encomendaba recados a Nicky, pequeños al principio, luego más arriesgados. El chico demostró ser eficiente, preciso, casi inquietantemente frío. No lo distraía el miedo ni lo ataba la conciencia. Cada trabajo se convertía en una prueba que superaba con facilidad. Había encontrado su aprendizaje no en las aulas, sino en trastiendas llenas de humo, donde la heroína se pesaba en silencio y la lealtad se ponía a prueba con armas cargadas. Cada bolsa que llevaba lo adentraba más en un destino que el propio Harlem ya le había escogido. Pero la ambición siempre tiene un precio, y Nicky pagó con sangre y huesos. La adicción lo carcomía incluso mientras el dinero llenaba sus bolsillos. Robaba coches, con las manos temblorosas buscando objetos de valor para venderlos y conseguir su próxima dosis. Tropezó hasta que la ley finalmente lo atrapó, y el chico se encontró de nuevo encadenado. Los muros de la prisión lo rodearon a una edad en la que la mayoría de los jóvenes aún soñaban con el futuro. Sin embargo, tras las rejas, algo cambió. Sus venas se enfriaron, su mente se agudizó y, por primera vez en años, vio con claridad. La heroína casi le había quitado la vida.
pero en los grises pasillos del confinamiento comenzó a reestructurarse. Las calles le habían enseñado a sobrevivir. Ahora la prisión le enseñaría estrategia. En esas celdas, el destino lo colocó en la órbita de nombres que marcarían la historia. Matthew Madonna, de la familia Lucchese; Joe Gallo, de los Colombo. Hombres cuyos susurros pesaban como imperios. Para ellos, Nicky no era solo otra rata callejera de Harlem. Era un arma sin pulir. Le ofrecieron protección, conocimiento y el evangelio del crimen organizado. Hablaron de redes que se extendían desde Marsella hasta Manhattan, de fortunas no contadas en cientos, sino en millones, de poder cimentado sobre el silencio y la sangre. Nicky escuchaba, absorbiendo cada palabra con la intensidad de un hombre hambriento. El chico que una vez robó la billetera de un borracho, ahora estaba aprendiendo a robar una ciudad. Y mientras escuchaba, el fuego dentro de él rugía más fuerte, más hambriento, imparable. Cuando Nicky Barnes salió de prisión, el aire de Harlem tenía un sabor diferente. Ya no era un niño que buscaba migajas, era un hombre forjado en el crisol de la supervivencia, templado por las lecciones del crimen organizado. Las calles ya no parecían un campo de batalla por el que se abría paso a tropezones, sino un tablero de ajedrez esperando su turno. Su adicción había quedado atrás en la celda, y en su lugar creció algo mucho más peligroso: la claridad. Había probado la heroína siendo esclavo, pero ahora pretendía venderla como rey. Lo que le faltaba en edad lo compensaba con una ambición que ardía más que cualquier aguja. Harlem estaba repleto, no de oportunidades en el sentido tradicional, sino de desesperación, y la desesperación era un mercado a la espera de ser conquistado. Fat Herbie había sido su mentor, el hombre que primero le confió recados, pero Nicky no quería ser el aprendiz fiel para siempre. La independencia era su nuevo credo. Con un círculo de amigos leales, endurecidos por el hambre y unidos por la desesperación, comenzó a organizar pequeños robos, allanamientos y atracos. Lo que empezó como violencia temeraria, pronto se transformó en acumulación estratégica. Robaban no para sobrevivir, sino para invertir, reuniendo el capital para su verdadero negocio: la heroína. El plan era simple y despiadado: robar hoy, comprar mañana, vender para siempre. Y en esas largas noches de conspiración, Barnes descubrió su verdadero don. No era un simple estafador, era un organizador, un comandante en un mundo que solo se doblegaba ante el orden o el miedo. Los primeros envíos eran pequeños paquetes de polvo blanco repartidos en rincones y huecos de escalera, pero Nicky los trataba como un tesoro. Vendía solo de noche, con cuidado de mantener la droga escondida en casas seguras y nunca por mucho tiempo. Empaquetaba la heroína con una precisión que rozaba la obsesión, marcando sus bolsas con cinta negra, su sello personal de calidad, una marca que pronto todos los adictos de Harlem reconocieron. Los drogadictos empezaron a pedir no heroína en general, sino las bolsas de Nicky. En el submundo, la marca lo era todo, y Barnes, mucho antes de que el marketing se convirtiera en una forma de arte, comprendía la psicología de los desesperados. Para los desesperados, su cinta era una promesa: euforia más pura, menos mentiras. Había convertido el veneno en un producto, y Harlem hacía fila para consumirlo. Pero las sombras se alargaban a medida que crecía el éxito. Su imperio, aunque aún embrionario, atraía la mirada tanto de aliados como de depredadores. Uno de los depredadores llevaba una placa: su esposa, Nita, en un acto de ingenuidad o traición, presentó a un amigo al mundo oculto de su esposo. El amigo, sin que ella lo supiera, era un informante de la policía.
Pronto los agentes de la ley irrumpieron en el apartamento de Barnes, buscando el tesoro que estaban seguros yacía bajo su techo. No encontraron heroína, pero sí dinero, herramientas del oficio, pruebas suficientes para encadenarlo una vez más. Fue sentenciado a 5 años, enjaulado de nuevo, pero esta vez el destino le tenía preparado un encuentro más crucial, porque fue entre rejas donde conocería a Matthew Madonna, un soldado de la familia Lucchese, y fue en ese encuentro que el chico de Harlem recibiría las llaves de un reino de humo. Matthew Madonna no era un estafador de barrio, no era el tipo de camello que se pavoneaba en clubes nocturnos exhibiendo dinero como un neón para los agentes de la ley. Era un hombre vinculado a la conexión francesa, un oleoducto que cruzaba océanos y traía heroína desde los laboratorios clandestinos de Marsella a las venas de Estados Unidos. Cuando Barnes lo conoció, Madonna ya cumplía una larga condena, pero los muros de la prisión no podían contener su influencia. En sus conversaciones, Nicky vislumbró una estructura que eclipsaba los juegos callejeros de Harlem, una red multinacional de oferta y demanda, cuidadosamente controlada, despiadadamente eficiente. Madonna admiraba la ambición de Barnes, y Barnes admiraba la disciplina de Madonna. Su intercambio no fue solo amistad, sino aprendizaje, y transformó la visión del joven. Si Harlem era un tablero de ajedrez, Madonna le había mostrado el mundo. Circulaban historias sobre el origen de la conexión francesa, relatos de tratos con la CIA y alianzas mafiosas en Marsella, sobre los hermanos Guerini que controlaban los muelles con balas y sobornos. Los estadounidenses necesitaban puertos abiertos, los gánsteres necesitaban protección, y por eso la heroína fluía como un río secreto, sancionada en voz baja, condenada en público. Para un joven que escuchaba desde una litera de prisión, estas historias no eran lecciones de historia, sino revelaciones. Barnes comprendió que la heroína no era simplemente un negocio de Harlem, era un imperio, y él podía ser uno de sus príncipes. Lo que Madonna ofrecía no eran solo consejos, era la entrada a un linaje de poder que se extendía mucho más allá de los barrios. Cuando recuperó la libertad, Barnes salió de la cárcel no como un estafador, sino como un heredero. El hermano de Madonna, Frank, le proporcionó su primer cargamento importante, medio kilo de heroína y dinero para montar un negocio. Fue a la vez un regalo y una prueba, y Nicky la superó con entusiasmo. Alquiló escondites, contrató mujeres para empaquetar el polvo en porciones ordenadas y consistentes, y construyó una red que se extendía por las venas de Harlem como arterias de la dependencia. Tenía camellos, vigías e incluso un guardaespaldas, no porque lo necesitara, sino porque las apariencias importaban. En un mundo de depredadores, la imagen era una armadura, y Barnes se vistió de poder como si fuera su segunda piel. Las rivalidades inevitablemente estallaron. Cuando otro traficante llamado Steve Austin se atrevió a vender en las calles de Barnes, el instinto fue resolver el conflicto a balazos, pero Frank Madonna lo detuvo, enseñándole el frío cálculo del poder. A los clientes no les importaba quién era más duro, les importaba quién vendía el mejor producto. Para ganar, Nicky no necesitaba derramar sangre, necesitaba ganarse la confianza. Así que Barnes cedió las calles, no como un cobarde, sino como un estratega, sabiendo que su reputación sobreviviría a la intimidación. Fue una lección que llevó consigo. La violencia podía conquistar una esquina, pero la paciencia podía conquistar una ciudad. Y así creció su imperio. Cada bolsa una promesa, cada dólar un testamento. Harlem empezó a vibrar con su presencia. No era el más ruidoso ni el más ostentoso, pero su influencia se extendía como humo por grietas invisibles.
Y en aquellos días de auge del poder, Nicky comprendió la verdadera corona que estaba forjando. No estaba hecha de oro ni de diamantes, sino de agujas y humo, frágil, letal e irresistible. La había construido de la nada, de las cenizas de la pobreza y las lecciones de la prisión, y ahora la portaba invisiblemente, un rey envuelto no en túnicas, sino en sombras. Sin embargo, al posarse la corona sobre su cabeza, sintió el peso. Por cada adicto en Harlem que aferraba una de sus bolsas con cinta negra, por cada dólar que llenaba sus bolsillos, la ciudad se hundía aún más en la desesperación. Se dijo a sí mismo que si no lo hubiera hecho él, alguien más lo habría hecho, que italianos o latinos habrían reclamado las venas de Harlem y no habrían dado nada a cambio. Se convenció de que su reinado era casi misericordioso comparado con lo que podría haber sido. Pero bajo las justificaciones yacía una verdad que se negaba a afrontar. Todo imperio de humo se construye sobre huesos, y tarde o temprano esos huesos se alzan para cobrar su merecido. Para cuando las puertas de la prisión se cerraron tras él, Nicky Barnes ya no era un estafador que arañaba lo que no tenía. Era un hombre con un plan. Harlem, con sus edificios derruidos y sus almas rotas, ya no era el telón de fondo de su supervivencia. Era el escenario de su ascenso. Y esta vez no se arrastraría por las calles. Marcharía por ellas como un general que regresa a su campo de batalla. Barnes había estudiado a los italianos, admirado su estructura, su disciplina, su sentido de permanencia. Estaba decidido a forjar un reflejo de su imperio, no en los viejos barrios de Sicilia, sino en las venas de Harlem. El consejo nació de esa determinación. Una fraternidad de 7 hombres, elegidos no por ser santos, sino por haber salido de la misma miseria. Algunos eran exadictos, hombres que habían enfrentado el abismo de la abstinencia y sobrevivido, hombres que cargaban con cicatrices que los hacían despiadados y disciplinados. Para Barnes, su fragilidad era su fuerza. Conocían el hambre de Harlem y sabían cómo saciarla. Juntos, eran más que una pandilla. Eran una institución, un parlamento de sombras que dividía territorios, imponía reglas y fijaba los precios de la adicción como comerciantes en un mercado. Con el consejo llegó el orden. Se acabaron las bandas fragmentadas que derramaban sangre por las esquinas. Se acabaron los traficantes imprudentes que diluían el producto hasta que mataba antes de enganchar. Barnes insistía en la calidad, en la precisión. Las mujeres contratadas para empaquetar la heroína trabajaban en apartamentos alquilados, con las manos enguantadas y el rostro enmascarado, cortando y embolsando al ritmo de una línea de producción. Cada lote producía cientos de miles de pequeñas y letales porciones, y al terminar el trabajo, los apartamentos quedaban impecables, como si la muerte misma nunca hubiera pasado por allí. Barnes les pagaba bien, más de lo que la mayoría de las familias de Harlem habían visto en años, no por bondad, sino porque la lealtad comprada con hambre era frágil. La lealtad comprada con abundancia era de hierro. Las bolsas con cinta negra se convirtieron en leyenda. Los adictos murmuraban sobre ellas como peregrinos en busca de reliquias. Traficantes de ciudades lejanas, Filadelfia, Baltimore, incluso Oakland, llegaban en busca de su pureza. A mediados de los 70, el imperio de Nicky se extendía mucho más allá de las fronteras de Harlem. El producto del ayuntamiento ya no era solo una plaga vecinal, era un contagio nacional, y cada envío se movía como un reloj. Los mensajeros dejaban coches llenos de heroína en los aparcamientos y regresaban días después para encontrar baúles repletos de dinero. Era un comercio perfeccionado en la sombra, inmune a la luz de la ley.
pero bajo el éxito yacía una verdad inevitable. Todo trono proyecta una sombra, y toda sombra atrae enemigos. Los políticos vieron cómo Harlem se ahogaba, familias destrozadas, niños abandonados en callejones llenos de agujas. Los periódicos crearon una nueva mitología, el auge de la mafia negra, un sindicato nacido del humo de Harlem. Barnes se convirtió en más que un traficante. Se convirtió en un símbolo, un villano vestido de seda. Los titulares lo convirtieron en un arquetipo, un personaje más grande que la vida, intocable, peligroso, decadente. Se rió de las mentiras, de los rumores que lo vinculaban a grupos militantes de los que nunca había oído hablar, de las caricaturas pintadas por hombres que nunca habían caminado por las calles de Harlem. Pero en su interior reconoció el peligro. La visibilidad era un veneno más letal que la heroína. Aún así, no pudo resistirse al espectáculo del poder. Sus trajes se multiplicaban, declaraciones de riqueza hechas a mano. Su garaje se llenaba de Bentleys, Maseratis y Cadillacs que relucían bajo el cielo gris de Harlem. Cenaba en los mejores clubes, recibía propinas como la realeza, se movía por la ciudad con un guardaespaldas que era menos un protector que una señal. Una declaración de que este hombre ya no era simplemente de Harlem, la gobernaba. Por primera vez en su vida, Nicky Barnes ya no huía del hambre, los puños ni el miedo. Corría solo hacia el imperio. Pero en esa persecución no vio la soga que caía silenciosamente desde arriba. El presidente Richard Nixon había declarado las drogas como el enemigo público número 1. Los gobernadores tronaban con promesas de leyes de mano dura. La ley Rockefeller se extendió por Nueva York con brutal simplicidad. La posesión de unas pocas onzas significaba años de cárcel, la venta, décadas, y la clemencia se borraba de los códigos. Aún así, Barnes se reía. Para él era teatro. Políticos exhibiendo sus poderes ante las cámaras, mientras detectives e informantes se embolsaban dinero en la sombra. Sabía que el sistema era tan adicto a la corrupción como Harlem a su producto. Y mientras eso fuera cierto, se creía intocable. Pero el poder tiene una forma de seducir a los hombres hasta la ceguera. Nicky comenzó a creer en su propio mito. Se decía a sí mismo que Harlem era mejor bajo su gobierno, que si él no hubiera inundado sus venas, otros lo habrían hecho, hombres que jamás devolverían un centavo a la comunidad. Patrocinaba organizaciones benéficas, repartía pavos en acción de gracias, compraba regalos para los niños en Navidad. Sonreía mientras las cámaras disparaban. Se veía a sí mismo no como un criminal, sino como un benefactor, un rey imperfecto que cuidaba de su reino destrozado. Sin embargo, por cada pavo que daba, una docena de cuerpos se hundían más en la adicción. Por cada regalo que envolvía, un niño perdía a un padre por sus bolsas con cinta negra. Las calles de Harlem lucían su generosidad como una costosa máscara que ocultaba una herida supurante. Las reuniones del consejo se volvieron más tensas a medida que su poder se extendía. 7 hombres, cada uno gobernando distritos, cada uno al mando de ejércitos de traficantes y vendedores. Barnes los mantenía unidos mediante el carisma y el miedo, pero se abrían grietas. La ambición corroía las lealtades, rumores de traición se extendían por las salas llenas de humo. Guy Fisher, uno de sus aliados más cercanos, soñaba con comprar el Teatro Apolo, convirtiendo el dinero del capo de la droga en legitimidad, en permanencia. Para Fisher era el camino para salir de las sombras. Para Barnes era distracción, sentimentalismo, debilidad. Sus visiones chocaban, pero por ahora el consejo se mantenía. El imperio era demasiado rico, demasiado poderoso para fracturarse. Aún así, Barnes sabía la verdad. El pacto que había hecho,
con Madonna, con Harlem, con su propia hambre. No era con hombres, sino con el mismísimo diablo. Había cambiado la inocencia por el control, la lealtad por el miedo, y ahora cada dólar, cada traje, cada coche, era otro eslabón de la cadena que lo ataba al destino. No podía detenerse, no sin perderlo todo, no sin admitir que no era intocable. Y así siguió adelante, adentrándose más en el fuego, con su corona de agujas y humo, ciego a la verdad de que todo pacto con el diablo termina en sangre. Para 1976, Nicky Barnes ya no caminaba por Harlem, flotaba sobre él, un emperador envuelto en seda y arrogancia. Su nombre se susurraba en los callejones con admiración y en las comisarías con furia. Para los drogadictos, sus bolsos con cinta negra eran la escritura. Para los camellos, sus reglas eran la ley. Harlem había visto a muchos reyes antes que él, músicos, predicadores, estafadores, pero ninguno había llevado la corona con tanto descaro como Nicky. Su imperio se había convertido en una máquina de asombrosa eficiencia. Cargamentos que llegaban como un reloj, heroína empaquetada con precisión quirúrgica, ganancias que fluían como ríos de oro fundido. No solo estaba en el juego, se había convertido en el juego. El Consejo, 7 hombres unidos por la lealtad y la codicia, funcionaba como un gobierno en la sombra. Harlem estaba dividido en distritos, cada uno con su propio gobernador, cada uno canalizando el dinero hacia arriba, hacia las manos de Barnes. Miles de vendedores trabajaban en las esquinas, un pequeño ejército que alimentaba las venas de la ciudad. Las mujeres empaquetaban el producto en apartamentos secretos, convirtiendo con sus manos enguantadas el polvo blanco en pequeñas fortunas. Y por encima de todo, Barnes se sentaba como director de orquesta, asegurándose de que la sinfonía de la adicción sonara sin pausa. Era meticuloso. Prohibía a sus hombres hablar de negocios por teléfono, manteniéndose a un paso del producto. Para el mundo exterior, era humo, intocable, imposible de rastrear. La riqueza se convirtió en su arma. Su armario rebosaba de 300 trajes, 50 abrigos de cuero, 100 pares de zapatos, cada uno un uniforme de dominio. Su garaje relucía con Bentleys, Cadillacs y un Volvo amarillo, cada uno más teatral que el anterior. Cenaba donde cenaban los ricos, bailaba donde bailaban las celebridades, llevando la sombra de Harlem al corazón del esplendor de Manhattan. No se conformaba con sobrevivir, exigía espectáculo. Por cada adicto desplomado en un callejón, estaba Nicky Barnes en una discoteca, riendo, brindando, demostrando al mundo que el hijo de la pobreza había vencido al sistema con su propio veneno. Pero el espectáculo tiene un precio. Los políticos vieron en Barnes no solo a un criminal, sino a un símbolo de su fracaso. Harlem se hundía y Barnes se había convertido en el rostro de la inundación. La prensa afiló sus plumas, creando titulares que lo pintaban como el monarca oscuro de Harlem, un jefe de la mafia negra, con un imperio que rivalizaba con el italiano. Cada artículo enaltecía su mito, y cada mito avivaba la furia de los poderosos. Para el lector común, su nombre se convirtió en leyenda. Para los fiscales, en blanco de tiro. Barnes había salido a la luz de la infamia, y una vez allí, las sombras ya no podían protegerlo. Las leyes antidrogas de Rockefeller endurecieron su control, prometiendo cadenas perpetuas incluso por onzas de heroína. Harlem se preparaba para una tormenta, pero Barnes se rió de ello. Para él, la ley era un arma contundente, blandida por hombres que nunca habían pisado sus calles, nunca habían probado su hambre. Se burló de sus intentos, alardeando de que los propios detectives eran corruptos, de que la heroína fluía por la policía con la misma libertad
que por sus venas. Creía en su propia invencibilidad, convencido de que ninguna ley podría enjaular a un hombre que dominaba las calles. Y por un tiempo pareció tener razón. En 1977, el mito de la intocabilidad alcanzó su apogeo. La revista New York Times lo publicó en su portada, con su traje vaquero planchado, su corbata roja, blanca y azul anudada con orgullo, sus manos juntas en un silencioso desafío. El pie de foto parecía una burla. Este es Nicky Barnes. La policía dice que podría ser el mayor narcotraficante de Harlem. ¿Pero pueden probarlo? Era el momento que anhelaba en secreto, la validación del poder disfrazada de periodismo. Pero en ese mismo instante selló su destino. La fotografía no era solo un retrato, era una declaración de guerra. Cuando el presidente Jimmy Carter vio la portada, la ira se apoderó de la Casa Blanca. Para el hombre más poderoso del mundo, esto no era solo un narcotraficante sonriendo con sorna en la prensa. Era una humillación. Un criminal se había atrevido a burlarse del sistema judicial, a quedar impune mientras hacía alarde de su imperio. Las palabras del presidente fueron sencillas, pero letales. Si no podemos arrestar a este hombre, entonces algo anda mal con nuestro sistema de justicia. En ese instante, Barnes ya no era solo un problema de Harlem, era un problema de Estados Unidos, y Estados Unidos era un depredador mucho mayor que cualquier otro al que Barnes se hubiera enfrentado. Los fiscales federales, envalentonados por la furia presidencial, afilaron sus cuchillos. Las investigaciones se profundizaron, los informantes se multiplicaron y las barreras alrededor de Barnes comenzaron a cerrarse. Por primera vez, no solo estaba jugando contra traficantes rivales o detectives corruptos, estaba jugando contra la propia maquinaria del Estado. El Consejo continuó sus operaciones, aún recaudando millones, pero una nueva tensión carcomía la superficie. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada transacción cargaba con el peso de la sospecha. Las calles seguían inclinándose ante Barnes, pero el gobierno ya no vigilaba, sino que lo perseguía. Aún así, Barnes desestimó la amenaza. En su opinión, la ley siempre había sido torpe, sus agentes siempre un paso por detrás. Creía que su disciplina, su secretismo, su obsesión por la estructura lo protegerían. Pero la misma estructura que construyó, el Consejo, la jerarquía, la marca, les dio a los investigadores un mapa. Cada regla que creó para fortalecer su imperio se convirtió en un hilo del que tirar para desentrañarlo. Y aún así, se pavoneaba con sus trajes, seguía conduciendo sus coches, seguía sonriendo a las cámaras, ciego al hecho de que el suelo bajo sus pies ya se estaba agrietando. En su orgullo, se había convertido en exactamente lo que una vez se burló. Un hombre que se creía superior, intocable, inmortal. Pero ningún hombre es intocable para siempre, ni en Harlem, ni en Estados Unidos, ni cuando el rey de la heroína se ha coronado en público, desafiando al mundo a despojarlo de su trono. Y así, el escenario estaba preparado, un reino en su apogeo, un rey en su reino blanco de polvo e ilusiones, y los cazadores rondando, pacientes, despiadados, esperando el momento de atacar. Cuando el mundo te corona intocable, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien ponga a prueba el mito. Nicky Barnes había lucido su título como una medalla, haciendo alarde de su rebeldía en portadas de revistas y clubes nocturnos. Pero la corona nunca fue realmente suya. Pertenecía a las sombras, y las sombras se transformaban. Cuanto más brillaba bajo los focos, más afilaban sus cuchillos los cazadores. Su arrogancia había provocado no solo la ira de fiscales y presidentes, sino también la envidia de aliados que alguna vez se habían doblegado. Y en Harlem,
la envidia era más letal que cualquier bala. El Consejo, antaño el cimiento de su imperio, empezó a tambalearse bajo el peso de la sospecha y la ambición. Hombres que habían compartido fortunas con Barnes ahora murmuraban en los rincones más oscuros, cuestionando su liderazgo. Guy Fisher, el aliado que soñaba con comprar el Teatro Apolo, se inquietaba. Ansiaba legitimidad, una oportunidad de transformar el dinero del narcotráfico en permanencia, un monumento que perdurara en las calles. Barnes, cegado por su propia sed de control, lo despidió. Para Nicky los sueños de legitimidad eran debilidad, distracciones para hombres demasiado blandos para gobernar. Pero para Fisher era una traición, la revelación de que el hombre en quien había confiado jamás le permitiría ascender más allá del trono que ya ocupaba. Mientras se abrían fisuras dentro de su consejo, la presión externa aumentaba. Investigadores federales, armados con vigilancia e informantes, comenzaron a tejer el tapiz de su imperio. El mismo orden que Barnes había creado, la jerarquía, el empaquetado, la marca, se convirtió en evidencia. Cada bolsa de heroína con su delatora cinta negra ya no era solo una promesa para los adictos. Era una migaja de pan para los fiscales. Cada regla que aplicaba con orgullo se convirtió en un hilo conductor que los investigadores tiraban para desentrañar a todo el sindicato. La disciplina que una vez lo hizo intocable era ahora el mapa de su destrucción. Aún así, Barnes se aferró a la negación. Se decía a sí mismo que el gobierno jamás podría atraparlo, que la ley era torpe, lenta y corruptible. Creía que su disciplina lo hacía invencible, ciego al hecho de que la disciplina había engendrado la previsibilidad. Se burló de la idea de que cualquiera pudiera traicionarlo, olvidando que la traición es el lenguaje natural del poder. Recordó a su consejo su juramento, su hermandad, su credo. Trata a mi hermano como me trato a mí mismo. Sin embargo, tras puertas cerradas, cada hombre tradujo el credo de manera diferente, cada uno conspirando no por lealtad, sino por supervivencia. Las traiciones comenzaron silenciosamente, como susurros en una tormenta. El dinero desapareció, los envíos se esfumaron, la lealtad se quebró. Algunos miembros cerraron sus propios tratos, ocultando ganancias, protegiendo amantes, alimentando sus propias ambiciones. Incluso la vida personal de Barnes se vio envuelta en la red de la traición. Thelma, su esposa, se cansó de ser humillada por sus desfiles de amantes, cansada de jugar a ser la compañera obediente, mientras su esposo se pavoneaba por Harlem como un rey. En su amargura se volvió descuidada, y la descuido en el mundo de Barnes era indistinguible de la traición. Lo que una vez fue un hogar se convirtió en otro campo de batalla. Otro recordatorio de que el hombre intocable estaba rodeado de manos ansiosas por derribarlo. La fractura definitiva no provino de sus enemigos, sino de su círculo de confianza. Guy Fisher, el hombre al que Barnes una vez elevó, el hombre al que confió partes de su imperio, cruzó la línea infranqueable. Tuvo una aventura con una de las mujeres de Barnes, una violación no del amor, sino de la ley. Pues según el código del Consejo, un hombre podía robar dinero, derramar sangre, incluso desaparecer, pero jamás tomar lo que pertenecía a otro hermano. Para Barnes, la traición no era solo personal, era cósmica. Demostró que la lealtad era una ilusión, que la hermandad era una máscara que se usaba hasta que la ambición exigía su eliminación. A medida que se multiplicaban las traiciones, también lo hacía el peso de la cacería del gobierno. En 1977, Barnes finalmente fue acorralado. La fiscalía lo acusó de conspiración para distribuir narcóticos,
una red de acusaciones que lo vinculaba con la heroína que corría como veneno por Harlem. Durante meses, se sentó en los tribunales, mirando fijamente a los jurados, retándolos a que lo condenaran. Vestía impecablemente cada día, como si el juicio fuera otro escenario, otra discoteca, otro lugar para demostrar su dominio. Pero la arrogancia no influye en la justicia para siempre. Después de 2 meses, el veredicto cayó como un martillo. Culpable. 10 de sus aliados más cercanos, hombres que alguna vez habían jurado lealtad, cayeron con él. La sentencia fue devastadora. Cadena perpetua sin libertad condicional. El rey de Harlem fue despojado de su trono, arrastrado desde Bentleys y clubes nocturnos a frías celdas de hormigón. Su imperio se derrumbó en su ausencia, consumido por luchas internas, absorbido por rivales, desmantelado por el mismo gobierno que una vez hizo la vista gorda. Sin embargo, incluso entre rejas, Barnes se mantuvo desafiante. Creía que su nombre resonaría, que su mito perduraría, que la prisión era solo otro escenario para demostrar su intocable. Pero los mitos tienen una maldición. Cuanto más viven, más desesperado se vuelve el mundo por verlos morir. Dentro de la prisión, Nicky vio cómo el imperio que había construido con obsesión se desmoronaba ante sus ojos. Los bienes quedaron desprotegidos. El dinero se evaporó. Los aliados dejaron de enviar apoyo. El Consejo, una vez su orgullosa creación, lo abandonó. Él les había dado poder y ahora lo ejercían en su contra por negligencia, dejando que su rey se pudriera. Fue entonces, en el silencio de su celda, que Barnes se enfrentó a la verdad. La inmortalidad no era un regalo, era una maldición, porque al perseguirla, se había condenado a vivir lo suficiente para ver su imperio desmoronarse, a sus aliados traicionarlo, a su familia abandonarlo. El hombre, una vez conocido como el Señor Intocable, comenzó a comprender que los enemigos más peligrosos no son los que vienen de afuera, sino aquellos a quienes coronas como hermanos. Y mientras permanecía en su celda, despojado de su reino, despojado de sus ilusiones, una verdad lo atormentaba implacablemente. El hombre intocable, finalmente, había sido tocado, no por balas ni por la ley, sino por la única fuerza que ningún imperio puede resistir, la traición. Se suponía que la prisión lo enjaularía, pero Nicky Barnes se negaba a verse destrozado. En su mente, los barrotes eran solo otro tipo de escenario, y él interpretaba su papel con la misma arrogancia que había exhibido por las calles de Harlem. Vestía uniformes de prisión planchados, se comportaba con la autoridad de quien una vez comandó un imperio y aún hablaba de sí mismo como si su nombre significara poder. Sin embargo, fuera de esos muros, su imperio se pudrió. El dinero se agotó. Los coches acumularon polvo. El Consejo, antaño su invención y orgullo, se disolvió en codicia, traición y silencio. Había construido una máquina, pero las máquinas no lloran a sus creadores. Los consumen. La traición más profunda provino de Guy Fisher, el hermano convertido en Judas, quien continuó su romance con una de las mujeres de Barnes, mientras el rey languidecía tras las rejas. Para los forasteros era un escándalo, un sórdido drama de sexo y venganza, pero para Barnes era la prueba de que su código, su credo, su consejo, todo había sido una mentira. La hermandad que había construido con reglas de hierro se había derrumbado ante la más simple de las tentaciones. En su celda, apretó los puños y repitió su rabia como una plegaria. Ningún hombre podía tomar a la mujer de otro hermano. Era más que un insulto, era un sacrilegio, y el sacrilegio exigía fuego. De ese fuego surgió una decisión que conmocionó al submundo. Si no honraban el pacto, los destruiría a todos.
el hombre que una vez exigió lealtad por encima de todo, el hombre que predicó la unidad y el silencio, recurrió al arma más prohibida del submundo, su voz. Nicky Barnes, el señor intocable, se convirtió en informante. Su traición fue quirúrgica. No reveló algunos nombres. Entregó una lista de 109 hombres, amigos, aliados, socios comerciales, incluso su propia esposa. Nadie estaba a salvo de su venganza. Si caía, arrastraría consigo a un imperio. El tribunal se convirtió en su teatro. En el estrado habló con veneno, cada palabra destrozando a los mismos hombres que una vez lo celebraron como rey. Implicó a Fisher, a su esposa Thelma, a miembros del consejo, a traficantes rivales, a cualquiera que se hubiera atrevido a contradecirlo. Confesó asesinatos, conspiraciones y crímenes con una calma escalofriante, como si desafiara al mundo a retroceder. Para los fiscales, era un regalo. El hombre que había sido el monarca intocable de Harlem era ahora la espada más afilada del Estado. Para el AMPA, era algo peor que un enemigo. Era un traidor, un hombre que había escupido sobre la única ley que los criminales aún obedecían: el silencio. El impacto fue apocalíptico. 44 traficantes cayeron tras su testimonio. Casi un tercio de la maquinaria de heroína de Harlem, desmantelada por las palabras de un solo hombre. El Consejo, antaño un parlamento de sombras, fue aniquilado. Los aliados huyeron, los rivales vitorearon, pero nadie olvidó. Barnes había reescrito su propia leyenda, no como un rey, sino como un Judas con traje a medida. Sin embargo, incluso en la traición, lució su arrogancia como una corona. Más tarde, declaró a los entrevistadores: «Yo fui traicionado primero». En su mente, él no era el villano, sino la víctima, un hombre que simplemente devolvía al mundo la traición que éste le había entregado. Y sin embargo, ni siquiera los traidores son inmunes a la ironía. En prisión, el hombre que había construido un imperio con veneno descubrió talentos más sutiles. Estudió Derecho, dominando el mismo sistema del que una vez se había burlado. Escribió poesía, ganando concursos desde la cárcel. Incluso enseñó inglés a otros reclusos, asumiendo el rol de mentor con el mismo aplomo con el que antaño vestía trajes de seda. Para algunos, parecía redención. Para otros, era teatro, otro disfraz usado por un hombre que nunca dejó de actuar. Pero bajo la actuación había algo más crudo, más silencioso. Un hombre que comprendía que la inmortalidad, la leyenda que había perseguido, ahora estaba atada a la traición. Para 1998, tras 20 años en prisión, su cooperación le había permitido obtener la libertad. Su cadena perpetua se redujo a 35 años y salió al mundo no como el rey de Harlem, sino como un fantasma. Bajo protección de testigos, vivió en el anonimato, despojado de su nombre, despojado de su reino, obligado a caminar entre hombres que desconocían la leyenda que una vez fue. El hombre intocable se había vuelto invisible, y la invisibilidad era una especie de prisión. Aún así, intentó recuperar el escenario. En 2007, coescribió su autobiografía, Señor Intocable. Regresó a la luz pública, aunque solo fue por breves instantes. Habló de redención, de humildad, de querer vivir como un hombre respetado en su comunidad. Insistió en que ya no miraba por encima del hombro, que ya no temía la venganza. Pero cada frase que pronunciaba estaba cargada de ironía. ¿Cómo podía creer en la paz un hombre que había inundado Harlem con heroína y traicionado a sus hermanos? ¿Cómo podría el rey del humo encontrar tierra firme? La muerte de Barnes, años después, transcurrió silenciosamente, casi desapercibida. En 2012, el cáncer se lo llevó, pero el mundo no lo lloró, no se enfureció, apenas lo recordó.
El hombre que una vez adornó portadas de revistas, que una vez se burló de presidentes y fiscales, murió como un fantasma. Su muerte solo fue revelada años después por su hija. El señor intocable finalmente había sido tocado, no por balas ni por la ley, sino por el tiempo, la única fuerza que ni siquiera los reyes pueden vencer. La caída de Nicky Barnes no fue un simple colapso, fue una tragedia escrita con ironías. Buscó la inmortalidad, pero halló el anonimato. Buscó lealtad, pero descubrió la traición. Intentó gobernar Harlem, pero terminó destruyéndolo, y a sí mismo. Al final, su leyenda no reside en la riqueza que ostentaba ni en el poder que ejercía, sino en la maldición que cargaba. El hombre que construyó un imperio de la nada, solo para desvanecerse en él, dejando solo sombras. El hombre que una vez dominó las venas de Harlem, ahora vivía en silencio, enterrado bajo un nuevo nombre, despojado del imperio que había construido y traicionado. Nicky Barnes, el niño que creció en las cenizas de la pobreza y se coronó rey con una corona de heroína, pasó sus últimos años como una sombra. La protección de testigos le había dado seguridad, pero a costa de lo que más anhelaba, reconocimiento. Para un hombre que una vez se asomaba desde las portadas de revistas, que una vez se burlaba de presidentes y fiscales con una sonrisa burlona, la oscuridad era un castigo más cruel que la prisión. El intocable se había vuelto invisible, caminando por calles donde nadie conocía su pasado. Nadie susurraba su nombre, nadie temblaba ante su poder. Y sin embargo, la invisibilidad no significaba paz. En la quietud de sus últimos años, solo se quedó consigo mismo, y los fantasmas no son buena compañía. Había escrito su autobiografía, concedido entrevistas, intentado explicar sus decisiones como si la confesión pudiera limpiar toda una vida de veneno. Hablaba de arrepentimiento, de anhelo de respeto, de añorar una vida sencilla. Pero sus palabras transmitían un temblor leve e innegable, el eco de un hombre aún adicto, no a la heroína, sino a la memoria. Porque, ¿cómo podría olvidar el sabor del poder, la embriaguez de gobernar un reino construido sobre humo? Incluso mientras clamaba redención, la nostalgia se filtraba por su voz como grietas en una máscara. Lo extrañaba. Extrañaba el imperio, los autos, los trajes, el miedo en los ojos de los hombres. Extrañaba ser rey. Harlem, sin embargo, no lo extrañó. Para cuando Barnes se desvaneció en el anonimato, el barrio que una vez gobernó ya había seguido adelante. La plaga de heroína que él ayudó a desatar había marcado generaciones enteras, dejando atrás familias rotas, padres ausentes e hijos criados en las ruinas de la adicción. Su legado no fueron los trajes de seda, ni los Bentleys, ni las fotografías, ni los titulares, sino las manchas de sangre en las aceras, los susurros en los callejones, las madres que enterraron a sus hijos antes de tiempo. Harlem recordaba el dolor, aunque ya no recordara al hombre. Esa era la ironía final. El rey que ansiaba la inmortalidad era recordado no por su nombre, sino por el sufrimiento que ese nombre había desatado. En junio de 2012, la muerte llegó silenciosamente, sin balas ni sirenas, sino con la lenta e indiferente crueldad del cáncer. Barnes se escabulló a los 78 años, y su fallecimiento permaneció oculto durante 7 años antes de que el mundo supiera de su partida. Para un hombre que una vez prosperó gracias al espectáculo, que una vez se declaró intocable, no hubo funeral público, ni titulares anunciando su fallecimiento, ni desfile de dolientes. Se desvaneció como había vivido en sus últimos años, como un fantasma. El niño que una vez soñó con escapar de los puños de su padre. El hombre que una vez sonrió con sorna al presidente de los Estados Unidos, murió en silencio, olvidado por la ciudad que una vez lo coronó rey.
Y esa es la paradoja de Nicky Barnes. Era a la vez leyenda y ejemplo aleccionador, intocable y prescindible. Construyó un imperio solo para destruirlo con sus propias manos. Exigió lealtad solo para traicionar a quienes se la dieron. Grabó su nombre en la historia no por su grandeza, sino por su notoriedad, una notoriedad que el tiempo mismo se negó a preservar. Al perseguir la inmortalidad, encontró el anonimato. Al exigir poder, encontró el vacío. Al hacerse intocable, se liberó de su familia, de sus amigos, de su propia humanidad. Quizás esa sea la verdadera maldición de los reyes construidos sobre humo. Surgen más rápido de lo que otros se atreven. Brillan con más intensidad de la que otros pueden imaginar, pero siempre caen, y cuando caen, no queda nada que los sostenga. Barnes una vez se consideró un producto de su entorno, un hombre moldeado por el hambre de Harlem y el abandono de Estados Unidos. Y quizás tenía razón, pero también fue el arquitecto de su propia ruina, un hombre que eligió el fuego cuando pudo haber elegido el aire, que abrazó la corona incluso cuando sabía que estaba forjada en veneno. No solo fue moldeado por Harlem, lo transformó a su propia imagen, y Harlem pagó el precio. Hoy su historia sigue siendo una historia de fantasmas, un relato susurrado no para glorificar, sino para advertir. El niño que caminó hacia el fuego se convirtió en un hombre que se creía intocable, y al creer, selló su destino. Su vida es recordada no por lo que construyó, sino por lo que destruyó, y por el vacío que le siguió. Al final, Nicky Barnes no fue un rey, ni una leyenda, ni un salvador. Era un fantasma mirándose en un espejo, atormentado por una corona que se convirtió en polvo en sus manos.